del próximo domingo, no tenemos discipulado, pero sí tenemos reunión de líderes. Reunión de líderes a las 9 en punto, por favor. Ya estoy empezando, así que reunión de líderes, no se les vaya a pasar. Por ahí mandé una invitación, mi amigo el pastor Miguel Blanco de Maranata, de Costa de Oro, también nos está invitando, no lanzó la invitación a todo el mundo, pero sí nos está invitando a los que deseen ir a Maranata el sábado 18 de abril a las 10 de la mañana. Van a pasar la película de David. Esa estuvo en Cinépolis, esa base de caricaturas, pero está bien sustentada en la Biblia, no tiene nada de locuras. Está muy buena la serie esta, la película. Así que si gusta ir, la entrada es gratuita, allí es gratuita y será en Maranata a las 10 de la mañana. ¿Se me pasa algo más de anuncios? Bueno, y un anuncio bien importante y especial. Hoy nos visitan desde la H República de Vega de Alatorre, Veracruz. La familia, si me haces el favor, mi querido Ricardo, de conectarnos con el mundo entero. Vamos a estar conectados a través de internet. Recuerden Facebook y en YouTube, Unidad Cristiana Adonai, comparta los mensajes. Muy buenos días, mi nombre es Luis Ramón Ocaña Jiménez, estamos desde el mismísimo puerto de Veracruz, Veracruz, México, este bellísimo lugar que Dios nos ha bendecido para estar viviendo y que desde aquí el Señor tiene una gran palabra para usted, para su familia y para quienes usted comparte este mensaje, para que la palabra fluya y fluya, porque si algo necesita el mundo es una buena noticia y la buena noticia perfecta es la que viene de parte de Jesús. Así que bueno, en esta última semana, o sea, esta última semana que pasamos, creo que hemos estado viendo, enterándonos tanto de noticias buenas como de noticias malas. Y la mente humana tiende mucho a quedarse estacionada en las noticias malas. Y parece que hay una competencia por impresionar a ver quién da la mejor noticia mala, cuando debería ser todo lo contrario. Entonces creo que la iglesia por lo menos tenemos que cambiar esa mentalidad de no estar fantaseando, de no hablar de lo que no nos consta, de no hablar de lo que ni siquiera tenemos a la mano. ¿Y por qué no hablar de lo que Cristo hace en nuestras vidas? Escúchate hablar todos los días y verás qué tanto estás consciente de lo que Cristo hace en tus vidas. Si no hablas de Cristo en toda la semana, entonces dime dónde está Cristo en tu corazón. Entonces, iglesia, tenemos que despertar a todo eso. Tenemos que estar conscientes de quién es realmente nuestro Dios, porque si le preguntan, ¿y quién es el primer lugar en tu corazón? Dios, Dios, luego lo dicen Dios. Bueno, ¿y qué ha sucedido? ¿Qué ha pasado en tu vida? ¿Qué es lo que está sucediendo en tu vida? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué noticias me tienes? Entonces, ante tanta situación que hemos estado viviendo, que no dejan de ocurrir todas esas tragedias, es obvio, ¿verdad? Eso no nos debe de sorprender. El Señor nos avisó, era principio de dolores, guerras, rumores de guerras, epidemias, todo lo que está sucediendo en el mundo. Pero la iglesia debe de mantener un ánimo y una perspectiva, pero de acuerdo a Cristo, no de acuerdo al mundo. Porque si tú estás conectado solamente con el mundo, entonces por eso hablas solamente lo que el mundo te dice que hables. ¿Qué te dice el mundo que hables? ¿Cuántos muertos hay? ¿Quién se suicidó? ¿Qué muchacho mató a dos maestras? La guerra de Irán, los problemas del gobierno. Eso te dice el mundo que hables. Y tú lo hablas. Pregunta, el noticiero divino, ¿a qué hora lo encendemos? Pregunta. ¿A qué hora le preguntamos al Señor cuáles son las noticias que tengo que compartir este día? Que no me oigan solamente de tragedias, de chismes, de cosas que ni me costan, de cosas que yo quisiera. Pero en tu vida actual, en tu día hoy, pregúntate, ¿cómo está mi persona? ¿Cómo está mi matrimonio? ¿Cómo están mis hijos? ¿Cómo está mi familia? Nada más de tu casa, nada más de tu hogar, para que no se te confunda mucho la mente. ¿Cómo estás verdaderamente en tu casa? ¿Tienes paz en tu corazón? ¿Verdaderamente estás haciendo las cosas de acuerdo a Dios? ¿Qué te dijo Dios en la mañana? Bueno, a mediodía, porque te levantaste un poquito tarde. ¿O qué leíste en la escritura que te llegó, pero que lo estás viviendo? No nada más que te emocionó. Estás viviendo, que redarguyó tu corazón, que te confrontó. Entonces necesitamos
tener un cambio en nuestro modo de pensar y en nuestra forma de actuar, tomando la mente de Cristo. ¿Qué es lo que nos dice el Señor? Tomemos la mente de Cristo, tomemos la palabra de Dios, verdaderamente demos el primer lugar a Dios. Y entonces, mire, no habrá problema. El domingo aquí, mire, todos felices van a entrar por la puerta. Y yo contento, yo en paz. Nadie se va a pelear ahí en la cocina, ni a la entrada, ni a la salida, ¿verdad? Y todos se van a bendecir, y todos van a llegar, dime en qué te sirvo. Yo quisiera escuchar eso. Pues llegue la persona y diga, dime en qué te sirvo, no en qué me sirves. ¿En qué te sirvo? ¿Qué quieres que haga? Déjame orar por ti. Fíjate que leí esto. Fíjate que me enteré de esto, de parte de Dios. Fíjate que viví este milagro en esta semana. Pero no traer toda la carreta de cosas que, mire, allá en el mundo abundan, allá sí échese los costos, pero a la familia, a nosotros, el Señor dice que nos podamos bendecir unos a otros, que podamos publicar las buenas nuevas. Entonces, si tuvimos una semana así, esta semana que hoy empieza, hoy es el primer día de esta semana, domingo, pues vamos a dar paso a lo que el Señor nos quiere decir de lo que ocurrió hace un poco más de 2000 años, en una semana también, y que cambió totalmente la historia del mundo. Totalmente. Y ese mismo ser que cambió la historia del mundo hace más de 2000 años, es el mismo hoy y por los siglos de los siglos, y se llama Jesús. Y ese mismo Jesús, esa misma palabra, quiere hablarnos a nosotros para que no lo tomemos esta Semana Santa, la tradición, el Domingo de Ramos, las ramitas y todo eso. Eso ya pasó, más, si sabes el significado, qué bueno. Pero el día de hoy, ¿qué significa eso para tu vida? ¿Qué te quiere decir Dios hoy para tu vida? De acuerdo a esa palabra. Porque esa palabra no es estática, es dinámica, porque esa palabra es viva y es eficaz, porque esa palabra es Jesús. Y Jesús es Dios. Decimos amén. Así que por eso vamos a pasar, si me haces el favor de darle a lo que el Señor ha preparado para esta semana. Y le he titulado Lo que puedo lograr en una semana. O sea, entiéndame, no es literalmente que en una semana ya voy a tener todo, sino que en una semana voy a tener algo de lo muchísimo que tiene el Señor, porque obviamente no puedo contener aquí todo lo que hubo en la última semana. Lo que sí les puedo decir es que nuestro Señor Jesús, en esos 3 años, un poco más de ministerio que tuvo aquí en la tierra, esta última semana, si no hubiese ocurrido lo que ocurrió, no estaríamos tú y yo aquí. El mundo seguiría en desesperanza. Tal vez ya no existiría el mundo siquiera. Pero gracias a esa semana y todos los acontecimientos que pasaron en esta semana, tú y yo podemos tener un nuevo ánimo y una nueva perspectiva de las cosas, muy diferente a lo que el mundo te está diciendo. Por eso, si tú pones atención en lo eterno, va a perder de vista y de interés lo temporal. Si tú pones tu interés en Cristo, el mundo queda como algo secundario. Pero si lo tienes al revés, por eso tu cabeza anda como el mundo. Y no es la idea del Señor. Entonces, tu semana, a partir de esta semana, puede ser una semana muy diferente que marque, que trascienda. Estamos hablando de trascender para toda tu vida, generación que sigue y hasta por 1000 generaciones. ¿Cuántos dicen amén? Así que debemos estar atentos a la palabra. Dice, hace 700 años, a través de Isaías, le dice el Señor a Isaías, profetiza eso, escríbeme eso para que mi pueblo se entere. Ya no se acuerden de las cosas antiguas, ya no traigan a la memoria las cosas viejas, lo que ya pasaron. Estoy haciendo cosas nuevas. ¿Qué no se han enterado? ¿Qué no lo están viendo? ¿Qué no lo están observando? Hey, conéctate conmigo. Yo ya lo estoy haciendo. Voy a abrir caminos en el desierto. Donde no había, yo los voy a abrir otra vez. Voy a abrir ríos, fuentes en donde está seco. Es decir, va a ser algo grandioso el Señor. Pero necesitas conectarte conmigo, porque esta semana empieza hoy y esta semana puede ser trascendente para tu vida y los que te siguen. ¿Cuántos desean eso? ¿Cuántos desean cambiar la perspectiva de su vida y la vida de su familia? ¿Cómo quieres ver a tu familia? Bendecida, gloriosa.
con grandes expectativas, con grandes noticias, y no estar tronándote los dedos de, ay, ¿qué va a pasar? Ay, me voy a morir. Ay, ¿qué va a pasar con esto? Ay, ¿qué? Oh, por favor, ¿quién vive así? Bueno, hay quienes sobreviven así, pero no es la idea, ¿verdad? Si quiere que vives con gusto todos los días, declarando las buenas noticias, Señor, me diste vida y vida en la abundancia. Yo qué miedo le voy a tener a las cosas. ¿Por qué le voy a hacer caso a lo que el mundo me dice? Yo le hago caso al que me da vida, no al que no me la da. Y tú tienes tu fe conectada en eso, entonces tú tienes paz en tu corazón y no andas intranquilo todo el día, tronando los dedos, a ver qué pasa, a ver qué preparo, a ver qué para allá y para acá. No, eso es vida. ¿Realmente eso es vida? ¿Cuántas personas inteligentes hay aquí? Varias. Entonces, la perspectiva nos tiene que cambiar. Tenemos que ver lo que el Señor quiere lograr en cada uno de nosotros. Acuérdense, no es literal, es algo de lo mucho que hizo el Señor para impactarte y transformarte y darte una perspectiva completamente diferente a la que el mundo te puede dar. Así que vamos a empezar, hoy es domingo, ¿verdad? Vamos a empezar por el día domingo, recordando obviamente lo que pasó en la vida de Jesús, pero trayendo a la mente lo nuevo, lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas el día de hoy. Mire, hace un poco más de 2000 años es la famosa entrada triunfal a Jerusalén. Descrito en Mateo 21, 8 al 11. Dice, y la multitud, o sea que había muchos, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. En Juan aclara que son ramas de palmero. ¿Qué significa eso? Lo de los mantos y lo de las ramas de árboles de palmeras significa que están dando honra a quien va a pasar por ahí. Eso es lo que significa. Y estaba entrando un personaje que no todos conocían, no sabían ni qué, pero algo tiene ese hombre que va entrando, hay que honrarlo, pues ahí se corrió la voz y toda esa multitud estaba honrando al que estaba entrando y sabemos que era nuestro Señor Jesús. Sabemos que iba montado en un burrito, como tú comprenderás que algún día, ¿verdad? El Señor te va a usar. A ver, como lloviznando un día, ¿verdad? Entonces, el Señor no entró en una Suburban, ¿verdad? Toda blindada y con como 80 patrullas al lado, ni nada. Y se entró en un burrito, para que no llamara la atención el burrito, mírenme a mí. Sí, entonces, como tú comprenderás, ¿verdad? No es que te miren al burrito, sino que miren al que va en el burrito, o la burrita, ¿verdad? Entonces, esto está sucediendo hace más de 2000 años y esto sigue sucediendo el día de hoy. Bueno, y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana, gloria a Dios, al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Reconocían, algunos reconocían, no digo que no, por eso decían esto para Jesús. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo, ¿quién es este? ¿Quién le estoy echando porras? ¿Por qué tanto alboroto? ¿Por qué tanta honra y todo eso? ¿Quién es este? Y es una pregunta muy interesante que también he predicado acerca de esto. La gente se sigue preguntando quién es Jesús. Saben de religiones, saben de un maestro, saben de un ser, saben de X, saben de lo que dice en la Biblia, pero ¿quién es? ¿Cómo es? ¿Quién es y cómo es Jesús? Esa es la idea que nosotros a través de la Escritura y de esa relación íntima, personal con el Señor, podemos dar esa contestación claramente de quién es Jesús en nuestras vidas. Entonces, la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea, tacha y tacha. Porque era Jesús, el Hijo de Dios, y no era de Nazaret. ¿Era de dónde? Discípulos, de Belén. Era de Belén, él nació en Belén, no nació en Nazaret. Él residía en Nazaret, pero no era de Nazaret, era de Belén, la ciudad de David. Así que medio conocían y medio decían quién era Jesús. Mucha gente todavía medio dice quién es Jesús, medio cree quién es Jesús y por eso su vida sigue inestable, sigue desequilibrada. Pero para eso estamos aquí, para conocer a Jesús,
para conocer quién es Jesús y qué tiene para nuestras vidas. Así que si hablamos de logros, vamos a ver un primer logro que el día domingo, que hoy domingo podemos empezar a tener en nuestras vidas. Y eso consiste en conocer quién es y cómo es Jesús bajo una perspectiva nuevamente. Todo eso, vuelvo a repetir, la idea de Jesús, la idea del Señor, es que tengamos una perspectiva muy diferente a la que tiene el mundo y una esperanza muy distinta a la que el mundo te da. Porque la perspectiva y la esperanza son vivas. Se llama Jesús. Y entonces nuestra perspectiva y nuestra esperanza de vida cambia totalmente cuando nuestra confianza está en Jesús y no en nuestras fuerzas, no en nuestro dinero, no en nuestros bienes materiales, no en la ciencia humana, en Jesús, el Dios de dioses, el Rey de reyes, el Señor de señores, al que yo digo tenerle fe, al que yo digo tenerle confianza, al que yo digo que es el primer lugar en mi vida. A Él es toda la gloria y toda la honra. Él es mi creador, Él es mi Señor, Él es mi Salvador. Si lo tengo consciente, entonces tengo que ver qué logros Él ya logró, no lo logró para mí, pero ahora Él quiere que lo vivamos aquí en la tierra. Entonces, para que tú hayas conocido o conozcas ya a Jesús, definitivamente alguien te lo presentó. Alguien nos presentó a Jesús, alguien nos habló de Dios, alguien nos habló de la Biblia, alguien nos habló que había una congregación cristiana, etcétera, etcétera. Y de esa manera es como fuimos adentrándonos y convenciéndonos de quién era Jesús para nosotros. Y esto nos dice la Escritura, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero pregunta, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? En casa, ¿cuánto se oye de Jesús? Es que mi hija no quiere, es que mi esposo no quiere, es que nadie quiere. Por más que les digo, no, Dios no te dice que les recites la Biblia, eso no te lo dice el Señor. Cuando dice que se enseñe la palabra, te está diciendo, vive mi palabra y a través de la lectura de tu testimonio que se den cuenta quién vive en ti. ¿Quién vive en ti? No para quién vive, sino quién vive en ti. Y entonces podrán ver lo extraordinario que hay en tu vida. Pero si te oyen como todo el mundo, dice, ¿cuál diferencia hay? Bueno, la única diferencia es que va a la iglesia, recita la Biblia, sabe mucho de la Biblia, pero ¿dónde está la diferencia? Ah, sí, ok, bye. No sucede nada, no pasa nada. Y al contrario, lo veo que tranza, lo veo que miente, lo veo que todo el tiempo está inseguro, lo veo que dice groserías, lo veo que busca el mal de la gente, lo veo que bla, 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 bla. Entonces, ¿dónde está la diferencia? La diferencia es que no han conocido quién es y cómo es Jesús. Porque en casa es tu primera iglesia, lo que más debe importar es tu casa primeramente. Debe de haber alguien que le abra la puerta a Jesús, que lo deje entrar y que empiece a actuar. Para que a través de tu vida vean a Jesús, no te vean a ti, no vean al burrito o a la burrita, sino que vean quién va arriba del burrito o de la burrita. Se llama Jesús. Así que dice, ¿y cómo predicarán? O sea, ¿cómo van a compartir de algo si no fueron enviados? Nadie les está diciendo dónde ir, ni cómo hacerlo. Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian ¿qué? La paz. De los que anuncian, por favor escúchelo y repítaselo. Buenas nuevas que estoy comunicando todos los días en mi casa. ¿De qué hablo todos los días en mi casa? ¿De buenas nuevas o de todas las malas noticias? De las cuales ni siquiera me constan. Pero de lo que sí me consta y que te puede constar es de lo que Jesús hace en ti. Eso sí te consta, es de primera mano la noticia. Y puedes hablar y decir, gracias Señor. Gracias, yo le doy gracias, por ejemplo, anoche en la madrugada, que el Señor me usa constantemente cuando mi esposa tiene batallas espirituales y lo empiezo a escuchar hablar y no se entiende, pero se le
me palpo la intranquilidad e inmediatamente el Señor me despierta, pongo mi mano sobre su cabeza, empiezo a orar y Él se queda en paz. Y digo, gloria a Dios, gloria a Dios. Esa es una buena noticia. Eso está sucediendo, eso no es obra de la casualidad. Esa es la obra de Dios, que te acuestes pensando en Dios, te levantas pensando en Dios. Y no es religiosidad, es una realidad pensar en ello. Así como te levantas pensando en el mundo y viviendo del mundo, qué mejor fuera que te acostaras y vivieras todo el día pensando en Dios y dejando que Dios actúe en tu vida. Las cosas serían muy diferentes, tu lenguaje sería muy diferente. Terminando el servicio te levantarías y dirías a alguna persona y dirías, sabes que nunca te he saludado, pero que Dios te bendiga. Nunca te he ofrecido mi ayuda, pero dime en qué te puedo servir. Eso es una buena noticia. Dos, abriste la puerta de tu corazón, ya te lo presentaron, y Jesús entró en él. ¿Cómo? Dice, de manera que Cristo habite por la fe en sus corazones. Creo que Jesús está en mi corazón. Creo que Jesús habita en mi corazón. Creo que Jesús está obrando en mi corazón, está obrando en mi interior. Creo que Jesús está haciendo milagros en mi vida. Creo que Jesús me puede hablar. Creo que Jesús, y empiezo a hablar, a tener esa realidad en mi vida. ¿Por qué? Porque le creo y además me consta. Porque Dios no hace las cosas sin manifestación de ellas aquí en la tierra. Pues no solamente te promete, él trabaja en lo invisible, acuérdate, Él trabaja en lo invisible y en su tiempo y en su momento y en su voluntad lo manifiesta en lo visible, aprendiendo cómo lo hace. Tercer punto de este primer domingo. Te convertiste en discípulo estudiando las escrituras. O sea, de creyente, de congregante, pasas a ser un discípulo. O sea, ya no solamente escuchas, ya no solamente ves el ejemplo, sino ahora te interesas en conocer más profundamente a Jesús y entonces dice el Señor, hagan discípulos, entonces te conviertes en un discípulo de Jesús. ¿Y el discípulo qué hace? Aprende, estudia, profundiza en la escritura, profundiza en la oración, profundiza en todo lo que se refiere a Jesús. ¿Para qué? Aprender quién es Jesús y ser como Jesús. Y entonces dice la escritura, Juan 5:39, ustedes examinan las escrituras porque piensan tener en ellas la vida eterna. Y son ellas, las escrituras, que dan testimonio de mí. Porque las escrituras son la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es Jesús. Y Jesús es Dios. Denle una ofrenda fuerte de palmas a Él. Gracias. Aleluya. Gracias, Señor. Cuarto, mantienes una relación íntima y personal con Jesús. O sea, ya te presentaron, ya te convenciste, ya empiezas a caminar con Jesús, eres un discípulo. Ahora se trata de que mantengas una relación íntima con Él. Estamos a la entrada de la semana, estamos a la entrada de grandes cosas que van a cambiar tu perspectiva y tu esperanza de todos los días que restan de tu vida. Escúchalo bien, de todos los días que restan de tu vida. ¿Quieres quitarte esa inseguridad? ¿Quieres quitarte esa desesperanza? ¿Quieres quitarte esa intranquilidad? ¿Quieres quitarte todo eso que te atormenta de día y de noche? ¿Quieres quitarte ese odio? ¿Quieres quitarte esas cosas que te están matando por dentro, esos complejos, esos traumas que tienes, esas heridas que tienen, y esas son las que te hacen ver hacia adelante? Quítate todo eso, dice el Señor. Acuérdate, estoy haciendo cosas nuevas. ¿Qué no te has enterado? Pues si la respuesta es no, no me he enterado, bueno, pues entérate, entérate. Voy a hacer algo nuevo, distinto a lo que has vivido. Que lo que has vivido no va con lo mío. Si va con lo del Señor, gloria a Dios. Pero si no va con lo del Señor, asegúrate que sea del Señor para que tu perspectiva y tu esperanza cambie. Entonces, al llegar a este punto, nos dice el Señor, pero tú cuando ores, entra en tu aposento y con la puerta cerrada, la laptop, el iPad, el celular, al esposo, a la esposa, a los niños, al perro, al gato, a todos callados, apagados, todo eso,
Y dice, cerrada, la puerta cerrada, ora a tu Padre que está en secreto, no está contigo nada más, en lo íntimo, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará públicamente. Te lo he dicho, lo que ocurre en la intimidad con Dios, eso eres de Dios. Entonces, evalúate. Por ejemplo, el día de ayer, ¿qué pasó en mi vida? ¿Qué dije en mi vida? No dije ni amén. Pero no, di gloria a Dios, compartí, hice esto, hice el otro. Entonces, algo está ocurriendo en lo íntimo contigo y Dios. Porque lo que ocurre en lo íntimo es lo que expresas en público. El Señor no se queda contigo nada más. No te lo da para que lo guardes, pues, para que lo tengas en secreto. Te lo da para bendecirte y para bendecir a los demás, para que se enteren de quién vive en ti, que no es una religión, que no es un sistema religioso, que no es una marca, que no es una institución, es el Cristo vivo que vive en ti. Pero ¿cómo lo vas a conocer y saber cómo lo hace y qué va a hacer? En lo íntimo. ¿Cómo conoces a una persona? En lo íntimo, sin distracciones, cuando lo ves cara a cara, cuando le pones atención, cuando estás atentamente escuchando a esa persona y le empiezas a ver, la empiezas a observar, la empiezas a escuchar y empiezas a conocer a esa persona, lo mismo tiene que suceder con Cristo y eso dice, eso es en lo íntimo entre tú y yo, para darte a conocer lo que yo tengo ya preparado y hecho para tu vida. Preparado y hecho para tu vida. Dime, ¿qué mejor oferta podemos encontrar en este mundo? Pasamos del domingo, vamos al día lunes. ¿Está preparado para el lunes? Amén. Bien. Vamos a ver el segundo logro. Entonces, el primer logro ya lo vimos. Ahora vamos al segundo logro. Y el segundo logro se trata de limpiar tu corazón de iniquidad, o sea, de toda maldad, y crecer en tu fe. Reconociendo quién es Jesús, cómo es Jesús, todo lo que vimos, cuáles son los pasos que me llevan a poder conocer a Jesús. Bueno, ahora el Señor se quiere asegurar de algo. Algo que después Pablo lo pondría en su segunda carta a los tesalonicenses. O en la primera, ay, se me olvidó ahorita. Pero cuando dice que el Dios de paz, ese Dios de paz, los santifique en cuerpo, alma y espíritu, y que es que se conserven irreprensibles hasta la venida del Señor. Es decir, en santidad. ¿Qué quiere decir vivir en santidad? Quiere decir vivir apartado de pecar, apartado de todo lo que sea pecaminoso. El Señor, si tú se lo permites, Él te aparta de todo eso y tú te dejas. Y al estar apartado de lo malo, se pone en lo bueno. Así de sencillo. Entonces, tenemos que asegurarnos de limpiar nuestro corazón constantemente de todos esos pensamientos que se vuelven en decisiones, luego en acciones y luego en pecado. Tenemos que ser muy cuidadosos de nuestra manera de pensar, que lo que pienso, eso hago y eso digo. De la abundancia de tu corazón, habla tu linda boquita. Es como te expresas, es como hablas a la persona de lo que hay en tu corazón. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de lo que existe en nuestro corazón. Y aquí vemos entonces que, en primer lugar, la presencia de Jesús te va a confrontar con su palabra. Porque mientras que tú estás pensando que la vida debe de ser de una manera, Dios te dice, pero yo te digo que esto debe de ser. Se confronta. Y entonces es donde tú decides, ¿le creo a Él o me creo a mí mismo? ¿Cambio de acuerdo como me dice Él o sigo en lo mismo? Son decisiones que te va a decir el Señor, tú tienes que tomar. Pero si tú ya me conoces, vas a tener confianza en mí. Y vas a tener tanta confianza que me vas a creer. Entonces te voy a estar confrontando con todo lo que piensas y todo lo que haces, porque quiero llevarte a mi mentalidad, a mi forma de ser, a mi forma de pensar. Porque yo soy Dios y quiero que tú seas igual que yo. Bueno, a nivel de sus hijos. Y dice la palabra en Mateo 21:12. Dice, al entrar Jesús en el templo, expulsó de ahí a quienes, a todos los que vendían y compraban en el templo,
y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. ¿Qué quiere decir esto? Deja que Jesús entre a tu lindo cuerpecito, allá a lo íntimo a tu corazón, y Jesús cuando entre, ¡ah! Se va a quedar espantado. Mira nada más qué desorden tienes aquí. Y empieza a examinar con él qué hay ahí. Porque él te dice, en 1 Corintios 3:16, que nosotros somos su templo, donde habita el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué casa tenemos para que habite Cristo en mi corazón? ¿Cómo está tu casa? ¿Ya la trapeaste? ¿Ya le barriste? ¿O nada más por donde pasa la suegra, como dicen? ¿Eh? Heréndira, ¿ya barrió su casa? Pero, bueno. Entonces, ¿cómo está tu casa? ¿Está todo acomodado? ¿Sí? ¿Está todo limpiecito? ¿Cómo está? ¿Sí? ¿Qué estás haciendo con lo que hay en tu casa? ¿Le estás dando buen uso o le estás dando mal uso? ¿Estás transando con lo que tienes o realmente estás usándolo bien? ¿Lo que tienes lo adquiriste bien o uñas amigas te lo dieron? ¿Eh? El dinero que tienes ahí, bueno, ya no aquí, ¿verdad? Ya ahora es puro plástico, ya en tu cuenta. Todo ese dinero, es santo y puro, ¿te lo ganaste bien? Nada más una persona. O por ahí hubo algún detallito que, pues todos lo hacen. No, mira, tantito, no es mucho, no es mucho. Pero acúmule todos los años que llevas transando, ¿cuántos llevas? Por eso Jesús te dice, a ver, déjame entrar. Déjame eliminar todo esto que te está ocasionando un problema en tu casa. Deja de transar, deja de mentir, deja de hacer las cosas malas, deja de hacer tu voluntad, déjame hacer la mía, pero necesito limpiar tu corazón. Porque ya crees en mí, está bien. Ya oras conmigo, está bien. Ya hasta dices amén, perfecto. Ya sirves en la iglesia, excelente. Pero tú eres una materia prima en proceso. Y esa materia prima en proceso no la hago perfecta de un día para otro, no porque no pueda el Señor, sino porque nosotros ponemos muchos peros, muchos peros. Constantemente decimos, es que no es por aquí, no, Señor, es por acá, no es que cómo voy a vivir con esto. ¿Cómo crees, Señor? Si no hago esto, no puedo lograr esto, etcétera, etcétera. Y nos tenemos el pensamiento del mundo. Dice el Señor, hey, date cuenta, entiende ya estoy haciendo cosas nuevas y las quiero hacer en tu vida. Pero necesito quitar esto que no me estorbe, que no me estorbe. Entonces, en el siguiente versículo dice, y les dijo, está escrito, mi casa será llamada casa de oración. Es decir, no que estés, tácate, 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 tácate. Quiere decir, en que estés en comunicación conmigo. ¿Sabes qué interrumpe la comunicación con Dios? Todo lo que no es de Dios, toda la maldad, todo lo que es pecado, malos pensamientos, malas decisiones, malas acciones, malas intenciones, malo, todo malo, eso interrumpe tu comunicación con Dios. ¿Por qué la interrumpe? Porque si tú estás absorbiendo de esto que es malo, no te vas a dirigir al Dios santo con algo santo. Entonces Dios no te escucha eso. Dios escucha su palabra. Entonces necesitamos tener un corazón conforme al corazón de Dios. Pensamientos conforme al pensamiento de Dios. Y Él lo puede hacer, pero si te dejas limpiar de todo eso. Entonces mi casa es llamada casa de oración, pero ustedes han hecho de ella una cueva de ladrones. Entonces échate un clavado allá adentro. Si ves algún ladrón, sácalo hoy. Vete de aquí, viejo tranza. Vete de aquí, mentira. Vete de aquí, codicia, avaricia. Vete de aquí, inseguridad. Vete de aquí, esto no es mío. Esto no es de Dios. Vete de aquí, malos pensamientos. Vete de aquí, cosas del pasado que todavía la traigo al presente y sigo dejando al gordo del torturador seguirme atormentando. Dígame, ¿dónde está lo inteligente de eso? Cuando traigo cosas del pasado
Le digo al que me tortura, ven, mira, aquí están las cosas del pasado, sígueme pegando para ser más infeliz y decirle a Dios, mira cómo soy de infeliz. Por eso soy así. Mentira. Saca todo eso de tu corazón, limpia tu corazón, deja que el Señor te ayude a limpiar ese corazón. Él te lo puso para que Él habite por la fe en medio de él. Él es santo, habita en lugares santos. Segundo, vas a entender que el arrepentimiento te lleva a la limpieza de tu corazón. Sin arrepentimiento, obviamente, no hay perdón. Sin arrepentimiento no hay cambio, no hay transformación. Entonces hay que reconocer, primeramente, que sí hay esto en mi vida que está mal hecho, por más que le ponga adorno, por más que le ponga flores, por más que quiera justificar lo injustificable, eso no es de acuerdo a Dios, pero me tengo que convencer yo y tomar una decisión y decir, perdóname, Señor, perdóname. No quise confiar en ti, quise confiar en lo que todo el mundo confía, en la mentira, en el fraude, en lo que no es de acuerdo a ti. Y por eso sigo en esta incertidumbre. Así que el arrepentimiento es básico. Dice, cuando el Espíritu venga, o sea, no lo hace solo, nos dejó el Espíritu Santo. Dice, el Espíritu venga, hará de los de este mundo se den cuenta que que no creer en mí es pecado. Porque al no creerle a Jesús, no le crees a su voluntad. Y al hacer algo en contra de su voluntad, estás cometiendo pecado, estás haciendo lo contrario a lo que es su voluntad. Entonces también dejará ver quién, el Espíritu Santo, que yo no he hecho nada malo y que soy inocente. Es una traducción más amable para poderlo entender de lo que viene en Reina Valera 60. Entonces, el Espíritu Santo nos dice, nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Bueno, traducido es lo que estamos leyendo en este pasaje. Entonces, finalmente dice, el Espíritu mostrará que Dios ya ha juzgado al que gobierna este mundo y que lo castigará. ¿Quién es este personaje? Pues el diablo. Fíjate si no ando por ahí, ¿no? ¿No lo trajiste el puesto? Bueno, yo por mi parte regreso a mi Padre y ustedes ya no me verán. Él estaba en carne. Ya no vemos a Jesús, literalmente, en carne, pero sí lo vemos a través de ojos de fe, por medio del Espíritu Santo. Entonces, el arrepentimiento es básico, pero el arrepentimiento no va a ser un esfuerzo humano, no porque conozcas la Biblia, sino porque conoces o empiezas a conocer a Dios y Dios, por medio del Espíritu Santo, te enseña, te aclara y te ayuda en dónde son tus áreas de oportunidad para decirle, Señor, perdóname, voy a dejar de insistir en esta manera de ser y de pensar. Voy a perdonar a quien tengo que perdonar. Voy a pedir perdón por mis pecados, por lo que yo estoy haciendo mal. Que tú te conoces. Tú sabes qué intención llevas en cada acción. Tú. Entonces, si hay alguna mala intención de lo que estás haciendo, también, Señor, ya no quiero vivir con esto, ya no quiero ser así. Me dejé llevar, me dejé engañar, yo mismo lo permití, lo que sea. Acuérdate del dedo de tenerlo así, póntelo así y dile, Señor, perdón. No hay nadie más que estoy viendo ahí en el espejo más que a mí. Ah, para arrepentirte, ponte enfrente del espejo, para que no haya dudas. A quien estás viendo, ese es el pecador, o la pecadora. ¿Eh? Así que dice, el punto 3, descubres que en él también se puede sanar tu cuerpo de toda enfermedad. Vaya que lo sé. Vaya que lo sé. Porque dice la escritura, mientras Jesús estaba en el templo, algunos ciegos y cojos, algunos, no todos, se acercaron. ¿Y qué hizo él? Quien se acerca a Jesús creyéndole, para el que cree, todo le es posible. Acércate a Jesús y él te sanará. Saben que yo lo digo por convicción y por experiencia. Pero yo no soy diferente de ustedes delante de Jesús. Ustedes también son personas especiales que si le creen a Él, conociéndolo a Él, confiando en Él, hoy mismo tú puedes decirle, Señor, esta enfermedad, esta dolencia, mi Dios, yo confío en que la puedes sanar.
Tal vez no te la sana inmediatamente, pero confía, hay un proceso, a veces, muy frecuentemente, hay un proceso entre la promesa y el cumplimiento de la promesa. Entonces, sí te sano, pero manifestado tiene que haber un proceso porque quiero que aprendas algo que no has visto por vivir tu vida despreocupadamente, porque no tienes ningún problema, porque todo te va bien, porque X y Z, tú estás distraído, no me buscas, pero cuando tenemos una enfermedad, Diosito, 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 ¿no? Estamos, como dicen, con el Jesús en la boca. Tenemos una necesidad, ay Dios mío, nos hacemos las víctimas, ¿eh? Yo creo que tengo hasta dramas, unos tremendos dramones que nos aventamos. Bueno, que se avientan ustedes. Yo prácticamente todos los días. ¿No? Entonces, él puede sanarte. Te anima a que crezcas en la fe. Te anima a que crezcas en la fe. Por medio de hechos que Él quiere hacer en ti. Dice Mateo 21:21, dice, de cierto les digo, que si ustedes tuvieran fe y no dudaran, no solo harían esto a la higuera, es cuando el pasaje de la higuera que no daba fruto y la volvió estéril, sino que a este monte le dirían, quítate de ahí y échate en el mar, y así sería. Ahora, no vayan al pico de Orizaba ahorita y no, 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 no es la idea, no es literal así. El monte de dudas que tienes ahí enfrente, el monte de problemas que tienes ahí, el monte de incertidumbre, el monte de inseguridad, el monte de bla, bla, bla. Si tú tuvieras fe y no dudaras de mi poder y autoridad, eso se te quitaría y tendrías paz en tu corazón y hasta le sonreirías a las personas. Hasta les dirías te quiero, te amo, en qué te puedo servir. Dejarías de ver el conflicto en el conflicto, del conflicto por el conflicto. Verías siempre lo bueno, desecharías lo malo. Eso es vida. Pero si traes todas esas cosas, mira, estás permitiendo tapar la gloria de Dios, la luz de Dios, penetre para verte y hacerte la claridad de la divinidad en tu vida. Pero cuando tú tienes fe y hoy me puedes decir, Señor, limpia mi corazón, me pongo de acuerdo contigo, quito todo esto de mi corazón que me está estorbando, voy a poder ver la luz de la verdad. Y al ver la luz de la verdad, me daré cuenta de cada bendición que tú ya tienes preparadas y hechas para mi vida. Llegamos al martes. Este martes 24, recuerdan que fue nuestro aniversario, ¿se acuerdan? 24 de marzo, 24 años. 12 y 12, gobierno perfecto. Bueno, es otra cosa, eso son invenciones mías. No. Tercer logro. El tercer logro nos habla este es un pensamiento de mi mentor. La religión se enrolla, pero la relación, obviamente con Cristo, se desarrolla. ¿En cuál estás viviendo? La religión te enrolla, la relación con Cristo se desarrolla como el Hijo de Dios que debes de ser. Así que vamos a ver qué logros tenemos. Mire, el martes fue un día muy intenso, no puedo, ahorita me llevaría horas hablando de todo lo que sucedió el martes. Es una semana intensísima de trabajo del Señor. Estoy resumiendo algo de lo que el Señor hizo esa semana y nos trajo bendición para nuestras vidas hasta el día de hoy. Pero fue intensa. Fue tentado como nunca, perseguido como nunca, etcétera, como nunca, porque era la última semana. Era su última vez aquí en la tierra para cumplir el propósito por el cual el Padre lo había mandado. Y sabía que tenía que hacer todo lo que él le había mandado hacer en esos días, de acuerdo a lo dispuesto antes de la fundación del mundo, de acuerdo al plan de Dios. Así que era intenso. Se fue a preparar no sé cuántas semanas ahí a la Cusco a hacer ejercicio para cargar la cruz y que no sé qué. Dígame cuándo lo vieron en panza al Señor. Bueno, eso es otro rollo. Bueno, Jesús te enseña a vivir la experiencia del conocimiento de su palabra. No solamente tener el conocimiento de la palabra de Dios, sino la experiencia del conocimiento de la palabra de Dios. Por eso Pablo en Efesios dice que oraba por aquellos de la iglesia de Éfeso, para que Dios les diera un espíritu de sabiduría y de revelación.
del conocimiento de quién era y cómo era Dios. O sea, tienes el conocimiento, tienes la palabra de Dios, la estás leyendo, la estás estudiando, la estás comprendiendo. Bueno, lo siguiente en la intimidad es decirle, Señor, bueno, y eso que tiene para mí, esa palabra que está viva y eficaz para mí, ¿cómo está hablando esa palabra el día de hoy? ¿Qué me está diciendo eso? Lo que estamos leyendo en la palabra de Dios, ¿qué me está diciendo? Y lo estamos descubriendo. Bueno, de esa manera, en lo íntimo, en lo personal, tú lo debes de hacer. Para que no solamente tengas el conocimiento de la palabra, sino la vivencia, la experiencia de la palabra de Dios en ti. Entonces pasas de religión a pasas a una relación con Dios. Dice Mateo 2, 21, 24, cuando Jesús llegó al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo, fíjense nada más quiénes eran, se acercaron a él mientras enseñaba. No iban con buenas intenciones. Y le preguntaron, ¿con qué autoridad haces esto? ¿Quién te dio esa autoridad? Le estaba preguntando ellos, como diciendo con tanta soberbia, nosotros somos los ancianos, los principales, los de aquí, los que manejamos la iglesia. ¿Quién eres? ¿Con qué autoridad? Y bueno, no quise poner todos los textos, pero Jesús le responde de tal manera, con una pregunta de Juan el Bautista, si su bautizo era de Dios o no era de Dios, y los dejó callados. Porque si contestaban sí, o si contestaban no, las dos respuestas iban en contra de ellos. Entonces, no sabemos. Entonces dijo Jesús, pues si ustedes no saben, yo tampoco les digo. ¿Por qué? Porque son malintencionados. Mira, cuando Jesús no te responde, date cuenta que te está diciendo, esa no es la pregunta. Generalmente preguntamos, ¿por qué a mí? Y Jesús no responde, y dices, ¿por qué? Y Jesús te dice, es que esa no es la pregunta. Tenemos que aprender a preguntar para poder pedir. Mejor pregunta, ¿para qué está sucediendo esto en tu vida? ¿Y cómo lo voy a hacer? Porque tú, ¿por qué? Suena a queja, suena a juicio, suena a yo soy culpable, suena a que tú eres inocente, suena a muchas cosas menos a lo que quiero que suene en ti. Entonces, a aquellos, esa había la intención de esas preguntas y por eso Jesús con otra pregunta los dejó callados. Dijo, pues tampoco te voy a contestar porque eso, o sea, en palabras coloquiales, eso no se vale. Y después dice, cuando Jesús llegó al templo, los principales sacerdotes y los ancianos, ay, perdón, más adelante dice, por tanto les digo, después de haber disertado con ellos, que el reino de Dios les será quitado a ustedes. Imagínense la cara que hicieron. Para dárselo a gente que produzca los frutos que debe dar. Y yo creo que se quedaron, ¿de quién nos está hablando este señor? Ya me tenía confundido, ahora me tiene más confundido. O sea, me está diciendo que me va a quitar el reino de Dios por el cual yo estoy seguro, soy el principal de aquí, soy el sacerdote, soy el anciano, soy el que sé mucho de las escrituras. Y este señor me está diciendo que me lo va a quitar y lo va a dar a esta gente, ni siquiera va el discipulado de unidad que será no hay. Entonces, ¿cómo es eso? Bueno, lo que quiere decir el Señor es que aquellos que no tengan frutos de arrepentimiento, pues simplemente quiere decir que no han permitido el cambio y la transformación en tu corazón. Va de nuevo. Fruto de arrepentimiento es que de ser tú un trácala, vuelvas en alguien honesto. Que de ser un mentiroso, te conviertes en una persona que dice la verdad. De una persona que roba a una persona íntegra. De una persona X a una persona Y, pero en buena onda. Es decir, que haya un fruto del arrepentimiento. Verdaderamente ya no estás haciendo eso por lo cual te arrepentiste. Pero si tú eres alguien que dijiste, sí me arrepentí, pero sigues haciendo lo mismo, hablando lo mismo, conduciéndote en lo mismo, no hay fruto de tu arrepentimiento. Entonces tú no puedes engañar a Dios. Y si no hay arrepentimiento, no hay perdón. Y si no hay perdón, no puedes ver ni puedes entrar al reino de Dios. Es muy clara la escritura, muy clara. Como te da la buena noticia, ¿verdad? Para que tú puedas acceder a toda esa maravillosa
gloria de Dios, también te advierte, pero ten cuidado, así no son las cosas. Deja de ser como tú crees que yo, Dios, debo de ser. Deja de pensar que las cosas van a ser como tú dices que deben de ser. Así no son. Date cuenta que solamente así te estás torturando todos los días y vives en un estatus de infelicidad constante y permanente. Y eso no es de mi parte para ti. Así tengan los peores problemas en este momento, yo no soy el que te da la intranquilidad. Yo soy el que traigo paz. Yo soy un Dios de paz. Y la paz de Dios quiere decir que te pone en equilibrio todo, a pesar de todos los problemas, a pesar de toda la incertidumbre y la tranquilidad, viene el Señor con su poder y te pone todo en equilibrio de tal manera que puedes pensar bien, que puedes razonar bien, que puedes escuchar a Dios, que puedes obedecer a Dios, que puedes confiar en Dios. De lo contrario, así, mira, no le haces caso a Dios y vas por otro lado y vas por otro lado y no llegas a ninguna conclusión sana. De esa manera es lo que nos dice el Señor. Así que no es para los que saben mucho, no es para los que van y hacen mucho activismo religioso, son para esta gente, la gente sincera, honesta, la que ha entendido, humilde de corazón, que ha reconocido su pecado, que ha reconocido lo que está mal hecho y le ha dicho, Señor, esto ya no debe estar en mi corazón, hago. Más bien, tú pagaste por eso, ya lo desecho de mi vida, ya no voy a seguir siendo la misma persona. Tengo que dar un fruto de mi arrepentimiento. Tiene que haber un cambio en mi forma de pensar y de ser. Otro punto, aprendes lo más importante para desarrollar todo lo demás. Digo que este mate está intenso y lleno de profundidades que debemos de tener. Le preguntaron, Mateo 22, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, es decir, con todo. Y el segundo, ese es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, equiparado al mismo nivel. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí dice, de estos dos mandamientos depende, ustedes que son tan leguleños, toda la ley y los profetas. ¿Verdad? Tú que dices que no, que sí, que usted para allá y para acá. No, 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 no. Si no sabes amar a Dios y no has querido amar a Dios y a tu prójimo como a ti mismo, hazle como quieras. Recítame la Biblia, dame los estudios que quieras de la Biblia, predica, haz campañas, vete a congresos, ponte de rodillas, llora, agítate ahí en el piso. Pero eso y nada, no creo que me vas a impresionar. Pero lo que sí me va a impresionar es que me ames y con el amor mío ames a tu prójimo. Y cuando digo el prójimo, es el próximo que tienes ahí. Así sea el que te cae gordo, dice, ámalo. El que te hizo daño, ámalo. El que habló mal de ti, ámalo. Pero es que humanamente no se puede, exactamente, humanamente no se puede. Pero el amor de Dios sí se puede. Y por eso primero me conecto con el amor de Dios y con el amor de Dios puedo amar a alguien. Yo puedo amar a alguien, pero lo que no amo son sus hechos. Yo no puedo amar el pecado de la persona. Yo amo a esa persona, que no se confundan. Yo te amo a ti, pero no amo lo que tú estás haciendo. ¿No me crees? Es darte por tu lado, es perjudicarte. Es como darte la pistola y mátate, no importa que traigas el arma, es malo, pero mátate, porque yo soy buena gente, ¿cómo te voy a decir algo? No, te amo a ti, pero te voy a reconvenir en que eso no es lo correcto. Y para reconvenirte en lo que no es lo correcto, yo voy a hacer lo correcto en mi vida para darte un ejemplo. Y de esa manera voy a poder bendecir a alguien. Así que, ¿quieres lo más importante? Aquí está lo más importante de toda la Biblia. Haces esto, dice, ahí tienes toda la palabra de Dios. Puedes hacer toda la palabra de Dios conforme a la voluntad de Dios porque estás dependiendo del amor de Dios y no estás pecando contra quién, contra tu prójimo. Cuando tú tienes un mal pensamiento por aquel que te hizo daño,
estás pecando tú, no tu prójimo. Cuando sigues odiando al que te odió tal vez, al que te hizo daño, estás pecando. Al que te robó y sigue todo un mal pensamiento, estás pecando. Entonces, mejor hago lo que el Señor me dice y disfruto cada día. Nos enseña a no ser hipócritas. ¡Bull! Miren, porque es largo este pasaje, pero dése una vuelta por Mateo 23, 13 al 36. Y le resumo, 7 veces dice hipócritas, y se los dice a aquellos principales, sacerdotes y ancianos, se los dice, de frente se los dijo Jesús, hipócritas, sepulcros vestidos de blanco, hipócritas, porque ustedes básicamente tienen una falsa espiritualidad. Es falso lo que ustedes son. Por dentro están todos corrompidos y por fuera aparentan lo que no son. Esa es una hipocresía. 7 veces lo dice el Señor en esa parte. Y 7 quiere decir plenitud, perfección, etcétera. El perfecto idiota, el perfecto hipócrita, el perfecto tonto. Entonces, hace la advertencia, tengan cuidado, así no es. Así no es como deben de ser. Hazlo de acuerdo a mi voluntad. Nos instruye a prepararnos para los acontecimientos futuros. ¡Wow! Miren, con todo esto que está sucediendo, hay demasiada mala información y deformación en la mente de muchas personas, incluyendo cristianos. Hay una falsa doctrina acerca de los acontecimientos futuros. Hay un bombardeo tremendo de que no hagan esto, cuidado con lo otro, y para allá y para acá. Y la pregunta, bueno, si tú me estás diciendo que no haga nada de eso, ¿qué hago? Ya me estás aconsejando que no haga esto, que no haga lo otro, dime qué hago. Me estás diciendo que tenga miedo porque ya viene el fin del mundo, ¿qué hago? ¿Yo qué te diría? Ve a la palabra de Dios y ahí vas a encontrar la verdad y la verdad te va a hacer libre de toda mentira, de todo engaño. Así que ten mucho cuidado con lo que lees, ten mucho cuidado con lo que lees. Y si no lo entiendes, pregunta a alguien que sepa, alguien que dé testimonio de ser un verdadero cristiano. Porque los acontecimientos futuros están claramente ahí en Mateo, están en Lucas, están en Marcos, están en Apocalipsis, está desde Daniel. En junio vamos a tener 2 días acerca de eso. Yo te recomiendo que te agendes y te voy a decir, ahí están las fechas, ven, escucha la verdad de parte del Señor en cuanto a acontecimientos futuros. Algo que es muy sonado, el arrebatamiento famoso. Una iglesia que huye cuando viene la buena, la última semana, la semana 70 que dice Daniel, o sea, los 7 años de tribulación. Y te recomienda que huyas, porque dice el Señor que como en una nube el Señor va a venir y los buenos seremos levantados, pero lee la Biblia completa. Eso sucede, como dice Mateo, después de que haya pasado la tribulación, el Señor ahí va a aparecer. Y los buenos se irán con él, los malos pues ahí se van a otro lado. Lo dice claramente. Y dice en otros pasajes también, no me voy a entretener mucho en eso, pero te da a conocer lo que verdaderamente es el futuro. Y algo que nos debe significar mucho es cuando dice que aquellos que perseveren hasta el fin, esos serán salvos. No es de un evento, no es de ahorita, no nada más acepté a Cristo y ya, no, todos los días, todos los días, todos los días tengo que permanecer en Cristo. No es el momento en que sea el fin del mundo, tampoco es el momento en que me vaya de este mundo. Por más que diga que ya me voy a morir, no sé el momento en que me voy a ir. La pregunta es que del día que me voy a morir, en el momento que me voy a morir, ¿estoy preparado para ir con Él o no? ¿Estoy dudando todavía? ¿Estoy intranquilo? ¿Puede ser? ¿Estoy más preocupado por lo que voy a dejar? ¿Por a dónde voy? Entonces, oye, así no es la cosa, así no es el Señor. El Señor te prepara también para esos eventos futuros. Vamos el miércoles. El miércoles vamos a ver un cuarto logro de parte de Dios. Dar lo mejor de ti a Dios, aún cuando seas criticado. Eso es bien interesante. Cuando haces lo malo y todos hacen lo malo, ay, eres mi cuate. Cuando tú tomas
porque todos los demás toman, ay, mi cuate, sigue igual de borracho. Te drogas igual que todos se drogan, eres mi amiguísimo. Pero dejas de hacer eso, te pones en medio de los que toman y dices, yo no voy a tomar porque no es bueno para mi salud. Punto, se acabó. No voy a fumar porque no es bueno para mi salud. Es que la religión, no es religión, es que me hace daño. Y estoy atentando contra algo que es el templo del Espíritu Santo. Y tampoco voy a estar participando en cosas que ofenden al prójimo, porque yo me he dedicado y me estoy convencido de amar a mi prójimo. Y yo no amo a mi prójimo cuando estoy burlándome de mi prójimo, o chismeando de algo que ni me consta, etcétera, etcétera. Entonces yo tengo que ser una luz en medio de la oscuridad. Voy a ser criticado, bienvenido al cristianismo. ¿Te van a dejar de hablar? Bienvenido al cristianismo. ¿Te van a ver raro? Bienvenido. Tú vas a ser anormal para aquellos que consideran que eres anormal, pero es al revés. Yo prefiero ser normal en Cristo que anormal en Cristo. El miércoles te enseña algo de eso. Mira, te enseña a dar lo mejor de ti en toda oportunidad a Dios y a tu prójimo. Cuando tú vas a servir a alguien, si es que tienes el ánimo de servir a alguien, o solamente quieres que te sirvan, eso no es. Pero si tú vas a servir a alguien, mira, hazlo con la mejor calidad, con la mejor cara que tengas, aunque estés feo, no importa, pero pon la mejor cara, ¿sí? Con amabilidad, con bondad, da lo mejor de ti a cada persona, porque eso va a demostrar que hay en tu corazón, que hay en ti. Eso es lo que tú das. Lo que tú das es lo que hay en tu corazón. Entonces, mira este pasaje. Y estando Jesús en Betania, es casa de misericordia, casa de gracia, quiere decir, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio. A Mari le gusta mucho ese. Y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa, sobre la cabeza de Jesús. Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo, ¿para qué este desperdicio? Mira nada más, porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Mentalidad humana, egoísta, sin entender la revelación del hecho que estaba sucediendo en ese momento y qué te significaba para ti. Así que Jesús le dijo, entendiendo Jesús, les dijo, mira, ¿por qué molestan a esta mujer, chismosos? Pues ha hecho conmigo una buena obra. ¿Y ustedes? ¿Ustedes? Ni ofrendan, mucho menos diezman, mucho menos le ofrecen a alguien su ayuda. Aquí están de criticones. No han ido a una fiesta, tú organizas y de repente dices malos comentarios. ¿Y de quién vienen? De los que no hicieron nada. De los que no dieron ni un peso. Son los más criticones. Bueno, hagan de cuenta la escena. Esta mujer tomó ese vaso de alabastro que era muy caro, el perfume era muy caro. Algunos deducen que era el costo del salario de un obrero de un año. Imagínate lo que costaba ese perfume. Ella teniendo lo mejor que había sacrificado, que había ahorrado, etcétera, lo tomó para quien consideraba a su Señor. Se lo dio a su Señor, lo mejor de ella. Aunque era una cosa material, tiene un significado espiritual. Le estaba dando lo mejor de ella a Jesús. Cuando tú das lo mejor de ti en el nombre de Jesús, ese es honra y gloria al Señor. Porque lo que tú tienes, Él te lo dio. Y Él te dice, da de gracia lo que te doy de gracia. ¿Qué te he dado? Eso, ese talento te lo he dado. Bueno, eso ofrécelo a los demás. Pero dalo con calidad, dalo con ganas, dalo con disposición, dalo con una buena intención. Entonces, cuando tienes a Jesús, entiendes esto, que vas a dar lo mejor de ti. Los discípulos se fueron por el costo material, a ver cuánto vale. Pero Jesús le dijo, no, ustedes no entienden nada. Y más adelante dice, mire, de esto se va a hablar por los siglos de los siglos de esta mujer. De ustedes van a decir que no entendieron. Eso es lo que va a decir la palabra. Así que esto nos permite ver ese día miércoles. El quinto logro lo vemos en el día jueves, que es maravilloso, el nuevo pacto.
Dice, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, la representación de su cuerpo. No es que se convirtiera en el cuerpo y en el pan, no, es la representación que iba a ser entregado por todos. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dijo, diciendo, bebed de ella todos, por mi sangre van a ser limpios de todo pecado. Porque esto es mi sangre, ¿de qué? El nuevo pacto. O sea, el anterior ya estaba viejito y se va desgastando, pero el nuevo, ese es maravilloso. Que por muchos, dice por muchos, ¿eh? A mí me gusta ver la palabra y entender qué dice la palabra. No dice todos. Por muchos es derramada. ¿Para qué? Para remisión de los pecados. ¿Cuáles son esos muchos? Los que creen. Porque de tal manera amó Dios al mundo que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna en Jesús. Dale una ofrenda, dásela fuerte. Cuando estamos con ese gran logro, el gran logro es de Jesús para nosotros. Porque ahora podemos ser salvos y tener la vida eterna por gracia mediante la fe. Efesios 2 del 8 al 10. Porque por gracia somos salvos por medio de la fe. No es por obras, para que nadie se vanagloríe. Porque esto es don de Dios. La salvación es don de Dios, no del hombre. El hombre no tiene dones para perdonar. El don del perdón viene de Dios, que pagó el precio a través de su Hijo Jesucristo. Nadie de nosotros fue sin pecado para pagar el precio por la humanidad, ¿o sí? Nadie puede otorgar el perdón de Dios. Dios lo otorga directamente para aquel que directamente va con él y se arrepiente. Y entonces le cree a Jesús el sacrificio que él hizo. Y cuando estamos tomando la Santa Cena, o cena, como quieran llamarle, él nos dice precisamente que estamos en la representación, estamos recordando que gracias a él, nosotros ahora estamos inmersos en un nuevo pacto, el pacto que él logró, que ahora la salvación es por medio de la gracia, no está cumpliendo una ley que nadie pudo haber cumplido, sino por la gracia, por creerle a él, por creer en su perdón, creer en todo lo que él tiene para nosotros, para salvación y para vida eterna. Así que esto es lo que finalmente nos va a dar esta primera semana, este primer trayecto de domingo a jueves. El próximo viernes vamos a ver lo que nos dice el Señor. Pero de domingo a jueves vamos a poder vivir, o ya podemos empezar a vivir, de los logros que el Señor logró para nosotros. El primero, recuerden, es poder conocer quién es y cómo es Jesús. El segundo es limpiar nuestro corazón de toda iniquidad y crecer en fe. Ese es nuestro segundo gran logro de parte de Jesús. Nuestro tercer gran logro es poder ver la diferencia entre la religión y relación. La religión nos va a enrollar, nos va a confundir, pero la relación con Cristo me va a desarrollar como el verdadero Hijo de Dios que debo de ser. El cuarto logro nos dice dar lo mejor de ti a Dios, aun cuando seas criticado. O sea, sé una buena persona, íntegra, honesta, que dice la verdad, aunque seas criticado. Que digan, ay, sí, muy santo, muy santa. No, simplemente estoy tratando de hacer algo correcto. Haz lo correcto, no solamente haz lo bueno, haz lo correcto delante de Dios y delante de los hombres. Claro que te va a costar enemistad con muchas personas, sobre todo si antes eras del mundial y andas para ahí para acá. Sí, a lo mejor eres el alma de la fiesta con los chistes rojos y ahora no dices nada de eso, te van a empezar a eliminar. Pero ¿qué prefieres? Fíjate, ¿qué prefieres? ¿Estar en la gran fiesta de boda del Cordero o en la fiesta que va a haber allá abajo? Que no va a ser nada de fiesta. Si no es que ya estás viviendo esas fiestas engañado hoy en día. Porque es muy diferente gozarte en el mundo a gozarte en el Señor. En el mundo dura por un momento y estás expuesto a mucha hipocresía. Pero en el Señor es eterno y para siempre y todo es perfecto y en amor de Dios. Hay una gran diferencia entre esas dos fiestas. ¿Cuál fiesta quieres tener?
¿Qué le vas a decir al Señor? Si tú ya conoces al Señor, ¿qué le vas a decir cuando diga, y tuviste la oportunidad de compartirle a la gente que no me conocía y no lo hiciste? Te saqué de ahí precisamente, de ahí te saqué para que fueras luz para las tinieblas, pero quisiste ser tiniebla. No, así que no te importe si eres criticado por el mundo. Ocúpate, no preocúpate, ocúpate de estar a cuentas con Dios todos los días, siendo íntegro, siendo honesto. El primer beneficio es para ti, el segundo beneficio será para tu familia y el tercer beneficio será para todo el que te rodea, porque serás un instrumento de parte de Dios poderosísimo. Y el quinto logro que acabamos de ver es, ahora vives en el nuevo pacto con Jesús. Por gracia eres salvo, por medio de la fe. No es por activismo, no es porque te trates de pasar por muy buena onda, por comprar muchas cosas, por dar muchas cosas. Eso no vale delante de Dios. Lo que vale delante de Dios es que le hayas creído en que Él se dirige a ti porque te ama. No porque haces esto o haces lo otro, porque lo buscas o no lo buscas, porque Él te ama. Y cuando aceptas ese amor, aceptas el perdón. Y cuando aceptas el perdón, lo siguiente es aceptar la transformación de cómo eres tú. Y entonces ser a imagen y semejanza de Dios delante de todos. ¿Cuándo? En todo momento. Que vean en ti a Jesús. ¿Sí? Y no que cuando termine ahorita el servicio, se acabó el cristiano. No, pues siga, que emerge el verdadero cristiano. Que podamos vivir de acuerdo a Cristo. Porque el próximo viernes viene un gran cierre con el domingo, pero el viernes es el momento crucial de Jesús. Nos dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor. No nomás dice tu amor. Muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él no murió en el momento en que todos se convirtieron. Nadie, no había un convertido siquiera. Él murió por todos nosotros. ¿Por qué? Porque nos ama. Y esta semana tiene que ser una semana trascendente, una semana que cambie verdaderamente nuestras vidas. Aprovecha cada momento. La vida no se trata del número de días, el número de años que vivas. Se trata de cómo vives cada día, cómo vives cada año con el Señor. De eso se trata la vida. Entonces vive intensamente esta semana con el Señor. Reflexiona sobre la palabra de Dios. Reflexiona sobre lo que Dios tiene para ti cada día. Y verás grandes bendiciones. Cambiará tu perspectiva de cómo ves el mundo y cambiará tu esperanza de cómo esperas el mundo. Dios es soberano. Dios es fiel. Dios es grande y Dios te ama. Dale una ofrenda de palmas a Él. Gracias, Señor. Gracias. Vamos a ponernos sobre nuestros pies. Vamos a orar a Dios. Padre, te damos gracias, mi Dios. Gracias por esta maravillosa semana que nos has empezado a enseñar a vivir de una manera muy diferente a la que veníamos haciéndolo. Será una semana trascendente en nuestras vidas y a la vez, con mucho ánimo, la podemos ver que trascendemos a través de ello. Bendice nuestras vidas, Señor, y sea tu Espíritu Santo el que nos guíe, el que nos ayude, el que nos fortalezca, el que nos aclare, Señor, nuestras dudas, el que nos permita ser a imagen y semejanza tuya. Bendice nuestras vidas y la de nuestras familias, Señor. Queremos verdaderamente vivir dependiendo y confiando y creyendo en ti al 100%. Te damos toda la honra y la gloria y no dejamos de agradecerte, mi Dios, recordando esta última semana tan intensa que viviste, con tanta demostración de tu amor, de tu poder, de tu autoridad y de tu gloria, sobre toda la humanidad. Lo reconocemos y lo agradecemos con todo nuestro corazón y te damos gracias nuevamente, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga. Gracias a Dios.